Es la segunda vez que grabo este vídeo porque perfeccionista se nace. Hola Peña, vengo con el primer vídeo del canal. Gracias. Hice una encuesta en Instagram sobre qué vídeo queríais ver por aquí primero, sobre cómo estudiar en casa ahora que estamos en cuarentena o con qué libros empezar a leer. Este fue el más votado y es el que os traigo, creo que fue con un 58%, pero como dadas las circunstancias de la cuarentena y todo eso, el otro también me parece que es bastante útil y me escribisteis mucho diciendo que os interesaría ver ese vídeo, pues también lo traeré dentro de poco. Yo creo que mucha gente no está habituada a leer o cree que no le gusta leer, primero de todo porque no he encontrado todavía ese libro que le haga querer seguir metiéndose en el mundo de la lectura. Pero esto también se ve influido sobre todo por las lecturas obligatorias en el colegio y en el instituto, porque yo estoy convencida de que si te hacen hacer algo por obligación, al final nunca lo haces por gusto. También porque tendemos mucho a guiarnos por críticas y por opiniones de los demás que no tienen nada que ver con nuestros hábitos de lectura. Entonces a lo mejor fulanito me ha dicho que este libro es maravilloso y yo que no he leído apenas nunca, pues lo voy a empezar a leer y es un tocho de 700 páginas y se te atraganta, como es lógico. Si no te gusta leer y quieres empezar a hacerlo, pues este es tu vídeo. Este es mi criterio, no es el criterio válido ni el criterio que debería tener todo el mundo, es simplemente lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida como lectora y lo que pretendo transmitiros a vosotros, pero que no es para nada en plan, haced esto y punto, ¿sabéis? Estos son libros sobre todo que a mí a una edad temprana me hicieron querer seguir metiéndome en el mundo de la lectura y sobre todo en momentos de bloqueo lector, que eso es cuando a ti te gusta leer, es tu hobby favorito, pero de repente te has atragantado con un libro o de repente ya no tienes esas ganas de seguir leyendo o ya no estás tan metido, no sé, cuando de repente ya no te apetece tanto, a mí estos libros me han sacado de ese bloqueo lector y me han hecho tener mi mismo ritmo de lectura diaria, semanal o lo que sea. Os pongo ya el top, no me demoro más. El primero de todos es un clasicazo, ya lo conoceréis todos, habréis visto las películas seguramente y os han gustado, lo más seguro, y es normal que os gusten, y es Harry Potter. Yo nunca recomendaría, para empezar a leer si no estás habituado a hacerlo, nunca recomendaría empezar con una saga porque una vez empiezas el primero te crees ya un poquito con la obligación de tener que seguir la saga porque ya la has empezado y si no te gusta pues te aguantas y la tienes que terminar, no es así. Y además con Harry Potter es que quiero hacer una excepción. Harry Potter tiene una cosa increíble y es que a medida que aumenta la edad de Harry en los libros, que son 7, la manera de estar contado también madura y eso es una cosa que mucha gente crece como lector con Harry Potter y a mí también en cierta manera me pasó, aunque yo empecé a leer Harry muy mayor ya, yo creo que tenía 16 o 17 años, pero a mí me encantó. Si os gustan las historias de misterio, de magia, de fantasía, también incluso divertidas, Harry Potter es ideal para empezar. Los 3 primeros libros además son súper cortitos, que son La Piedra Filosofal, La Cámara Secreta y El Prisionero de Azkaban. Y además son muy ágiles para empezar a leer, no son nada densos y te los puedes leer casi de una sentada si te gustan. En el segundo puesto os voy a poner a Laura Gallego, que es una autora española que seguramente ya conoceréis, y para meteros en la lectura realmente cualquier libro de Laura Gallego os serviría, pero en concreto os quiero mencionar la trilogía de Crónicas de la Torre. Sé que he dicho que sagas lo mejor no es lo mejor, pero es que también tengo que hacer una excepción aquí. Son libros muy breves, muy ágiles para leer, o sea, no es de estos que te empachan ni son una narrativa muy densa, la verdad es que están muy bien escritos, son de fantasía, son muy entretenidos, empatizas muchísimo con los personajes y te puedes meter totalmente de lleno en la historia y la verdad que es que está genial. Comienza con El Valle de los Lobos, luego con La Maldición del Maestro y La Llamada de los Muertos. Esa es la trilogía. Y luego hay un cuarto libro aparte que tiene que ver con ellos, pero está fuera de la trilogía, que es Fenris el Elfo. Yo os recomendaría muchísimo leer esta trilogía porque la verdad que es que está muy chula, es literatura juvenil, igual que Harry Potter, pero es que está muy chula. En el tercer puesto es donde he hecho un poquito la trampa y os he metido los 2 libros, pero es que son muy similares y ahora os explicaré por qué. Os quiero hablar de 10 negritos de Agatha Christie. Realmente para empezar a leer Agatha Christie os serviría cualquiera de sus libros porque es que son todos de misterio, policíacos, de miedo, o sea, son impresionantes. Pero 10 negritos en concreto es independiente a las sagas que suele tener Agatha Christie, porque Agatha Christie tiene varios como inspectores o investigadores y entonces cada uno de sus libros es un poco de cada investigador, creo que me estoy explicando fatal. Pero en 10 negritos en concreto y otros más, pero 10 negritos es independiente, es muy breve, está muy bien escrito,
no es nada denso y a mí de verdad que me lo tuve que leer como en 3 horas por la noche porque me dio, o sea, estaba tan nerviosa y me sugestionó tanto que es que me lo tenía que terminar, tenía que entender qué estaba pasando. Y está, la verdad, que es súper chulo, de verdad. Cualquiera de Agatha Christie os serviría, pero es que de Negritos es fabuloso. ¿Y por qué os pongo aquí otro libro parecido? Porque a lo mejor el nombre de Agatha Christie, que es la gran Agatha Christie, os impone un poco y entonces no queréis empezar con ella por si tenéis muchas expectativas y os defrauda o lo que sea. Entonces os quiero recomendar Hyde, escrito como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es Hyde de David Lozano, que tengo un libro firmado de ese hombre porque es que le adoro. Es muy parecido al argumento de Agatha Christie, también es de misterio, también es un poco de miedo, policíaco. El argumento base es gente que va a un sitio aislado, un grupo de personas, y de repente empiezan a morir de uno en uno y no se sabe quién es el asesino o si tú eres el asesino o por qué está muriendo esta gente, qué relación tienen entre ellos, y entonces vas viendo que pues mucho salseo, la verdad que está muy chulo. Y Hyde, la verdad que a mí también me gustó un montón, me lo leí en una tarde, es también breve, es juvenil. Agatha Christie a lo mejor sí que es un poco más literatura adulta, pero Hyde es juvenil y está muy chulo, a mí me encantó y os lo recomiendo también un montón. En el puesto cuarto os quería recomendar al niño con el pijama de rayas, de John Boyne. Sobre todo si os gusta la historia y si os gusta la historia más reciente, como fue la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, el holocausto y todo ese tipo de cosas. El niño con el pijama de rayas es muy breve también, porque a la hora de empezar a leer hay que ir de menos a más siempre. Está muy bien escrito, es juvenil, es que a mí ese libro de verdad me marcó de una manera. Es que me acuerdo leerlo en mitad de la calle, viendo un partido de fútbol de mi hermano y yo llorando, y se me metió dentro, pero una barbaridad. Y la verdad que si os gusta este tipo de novela histórica, de guerra, El niño con el pijama de rayas es una opción también muy buena. Y por último os quería recomendar un libro de Carlos Ruiz Zafón que se llama El príncipe de la niebla, también muy breve. Es la verdad una delicia de libro, o sea, a mí me encantó cuando me lo leí, creo que ya lo he leído 2 veces y tengo muchísimas ganas de releerlo una tercera, pero se lo dije a mi abuela y me lo perdió, entonces, abuela, lo quiero de vuelta. Es de terror, es de misterio, es que engancha muchísimo, te metes mucho en la historia y pertenece a una trilogía, se llama La trilogía de la niebla, pero es una trilogía independiente, son 3 libros que no tienen nada que ver entre ellos, que te lo puedes leer en el orden que te dé la gana, pero en concreto El príncipe de la niebla yo me lo leí muy jovencita y la verdad que es maravilloso, o sea, es que mola muchísimo, de verdad. Va de una familia que se muda a un pueblo costero y en concreto el niño, que no sé si es el hermano pequeño o el mediano, pues empieza a investigar, a curiosear por el pueblo y entonces se encuentra con Ronald o Roland, que no me acuerdo, pero se encuentra con otro chico que vive en el pueblo, entonces se hacen colegas y empiezan a vivir cosas y mola mucho, de verdad. No, joder, ¿por qué no sabes hablar? ¿Por qué no sabes hablar? Y bueno, hasta aquí el top de 5 libros y medio que yo os recomiendo para empezar a leer si no tenéis mucho hábito. También os digo que si encontráis un libro que os gusta y es del género que sea, o terror, policíaco, o fantasía, un libro romántico, lo que sea, el siguiente que escojáis que sea también en esa línea. No penséis que por haberte leído un libro de ese estilo, pues luego a lo mejor te quieres meter un clasicazo cuando no lo has leído nunca ni has tocado nunca ese palo, porque a lo mejor no te gusta. Entonces, mientras todavía estás creciendo como lector, siempre coge un hilo conductor entre ellos de, bueno, me he leído un libro histórico pero que también tenía misterio, así que voy a cogerme ahora uno de misterio. Pero no vayáis pegando saltos porque al final es cuando uno pierde el hábito de leer porque no le gusta. Es súper importante comenzar por novelas breves, de argumentos que te gusten, que tenga que ver con las series que te gustan, con las películas, con los videojuegos que juegas, algo que sea parecido a tus gustos y sobre todo que no sean densos. Y también os digo que si no os gusta un libro, empezáis a leer algo y no os gusta, abandonadlo, no os forcéis, porque es ahí cuando entonces uno crea el no me gusta leer. O sea, si no os gusta, a por otro y ya está, y no pasa nada. Además creo que los libros tienen su tiempo y que los libros a lo mejor te pillan en una época que no te van a gustar y a lo mejor coges ese mismo libro dentro de 5 años y es tu favorito. Entonces, tiempo al tiempo. Seguramente vuelva pronto con otro top X de libros de, no sé, cualquier cosa. Y bueno, me haría mucha ilusión que si escogéis algún libro de estos para empezar a leer y os lo leéis si os gusta, me haría muchísima ilusión que, bueno, y si no os gusta también, que también puede pasar, pues que me lo dijerais porque me encantaría. Y si tenéis algún top de libros, gente lectora que me esté viendo, si tenéis algún top de libros para recomendar a gente que no le gusta leer, pues si queréis me lo dejáis en comentario y así pues la peña lo lee y pues eso, creamos aquí una comunidad todos en amor y compañía, ¿no? Y pues nada, creo que acabo aquí. Hasta pronto.